La Semana Internacional de Cine, Música y Televisión en Alta Definición convertirá a Zaragoza desde el día 25 de junio al 1 de julio en la capital mundial de las nuevas tecnologías audiovisuales. Este encuentro, que alcanza su cuarta edición, reunirá en el auditorio y en el Centro de Tecnologías Avanzadas de la capital aragonesa a 1 millar de especialistas nacionales e internacionales en esta materia. Todos ellos con la finalidad de intercambiar experiencias y promover la alta definición como herramienta barata, probada y dispuesta a su implantación en todos los campos de la creación audiovisual. Este encuentro está organizado por TEA, Todos en Alta, la plataforma abierta de especialistas en alta definición para cine y televisión, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y el Gobierno de Aragón. La formación, el reciclaje técnico, la divulgación, el fomento audiovisual técnico como cultural, el I+D, etcétera. Todo esto son objetivos que la corporación va a asumir como propios y que va a intentar realizar y aunar esfuerzos. Dentro de este ámbito se encuentra el TEA. El TEA es un encuentro internacional que reúne casi todas las grandes empresas tecnológicas, empresariales, que hacen un gran despliegue técnico, en el que se incluye lo tecnológico y la creación. La Semana Internacional de Cine, Música y Televisión en Alta Definición ha confeccionado un amplio programa de ponencias, conferencias y debates en sus diversas secciones. Asimismo, como ya es tradicional, el TEA entregará sus galardones el día 29 de junio a profesionales cuya labor está siendo clave para el desarrollo del nuevo cine digital y la televisión en alta definición. Las nuevas tecnologías en alta definición y la cultura a través de la creatividad de la imagen y del sonido es la base de este certamen, en el que se darán cita también creadores de renombre internacional. En primer lugar, la persona más importante en esos momentos del mundo, en el cine digital, Rick McCallum, viene a Zaragoza. Hemos hecho un esfuerzo enorme por que venga. En principio, quien iba a venir era George Lucas, pero creemos que tanto a nivel técnico y aunque no muy conocido, Rick McCallum, que es productor de Star Wars y fue el que convenció a George Lucas para que hiciera la segunda trilogía, iba a comenzar Star Wars en cine y nos va a presentar por primera vez en el mundo la película original, el capítulo 4, en 3 dimensiones, para los congresistas, para los especialistas. Pero este encuentro, que aúna la alta tecnología audiovisual con la creación, la exhibición y el debate, tendrá también un amplio espacio para las proyecciones y eventos abiertos al público en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza.